Oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra edición de hoy, 22 del mes de octubre, mitad de la semana. ¿Otra vez mitad de la semana? Qué rápido, sí. Otra vez miércoles. Muy buenos días, oyentes. Gracias por permitir que lleguemos tan tempranito, tan de madrugada a sus hogares, a sus casas. Gracias por escucharnos a través de 92.3 FM de esta radio y gracias a toda la gente que a partir de este momento también se suma a la señal nuestra de Extra TV en la cablera que le toque a usted en su comunidad. La mañana, iba a decir, la mañana muy tranquila, sí. Después de la noche anterior, sí, más tranquila. ¿Cómo está, Lorena? Muy buenos días. Buenos días, don Henry. El saludo para todos los que ya están con nosotros desde buena mañana, desde buena madrugada. ¿Cómo amanecen? ¿Los levantaron en la noche ya o todavía estaban despiertos? Bueno, ¿cómo les fue con ese pequeño movimiento telúrico? Movida mañana, movido día. Sí. Para todos ustedes, entonces, los deseos nuestros, como siempre lo decimos, para que les vaya muy bien. Ya vamos a hacer el balance de todo lo que pasó después de ese temblor que fue muy largo y fue bastante intenso, del cual tendremos todos los testimonios, las imágenes que llegaron a nuestra redacción, etcétera. Pero por ahora, decirles que está abierta la ventanita para ustedes, como siempre lo decimos, a través del 7003-1234, 7003-1234, para que nos escriban en este nuevo día. Bueno, Lorena, magnitud entonces 6.1, ¿verdad? Sí, fue fuerte. es que fue bastante fuerte, fue bastante considerable la magnitud. Y también, pues, tema de profundidad, fue a 17 kilómetros. El epicentro se ubicó 20 kilómetros al sur de Quepos. De hecho, pues, queremos comunicarnos más adelante con los expertos porque los que nos acompañan en la señal de televisión pueden ver el mapa y pueden ver la ubicación. Es precisamente donde está la estrella roja. No es muy decir, lejos. no está... Mar adentro, muy mar adentro. Y es que no está en la parte terrestre, ¿verdad? Ajá, más bien sí. ahí es donde uno se queda pensando, bueno, si hubiera sido en la pura tierra, ¿verdad? ¿Cómo nos va? ¿Cómo o cuánto lo hubiéramos sentido? Yo no sé si a esta hora más bien habrá alguien que nos diga cómo tembló. Es muy posible. Que ¿Será? posiblemente alguien que tenga el sueño muy, muy profundo, No, ¿será? quizás a esta hora se esté preguntando cómo que un temblor de 6.1. Bueno, esa fue la magnitud ya revisado del Opsicori, fue a las 9:57 de la mañana, más bien de la noche, exactamente, y no sabemos, duró un minuto por lo menos. Bueno, y comenzaron a llegar anoche las imágenes cuando algunos sectores, por ejemplo, en algunos, ¿qué será? Chinamos, en tiendas, en parqueos, supermercados, comenzaron a llegar imágenes de cosas que se cayeron y de la forma que es la imagen que de hecho vamos a compartir a esta hora para quienes están a través de la televisión. Aparece, esto es una cámara de seguridad y los sitios donde se cayeron cosas en los supermercados. Sí, muchas botellas, latas, distintos productos en supermercados y precisamente las imágenes nos llegaban desde Quepos, por ejemplo, y los alrededores, que fue precisamente pues cerca de el lugar del epicentro, de supermercados, creo que más que todos son los que tuvieron afectación. No tenemos algún reporte considerable de viviendas que hayan tenido como caída máxima, mayor caída de objetos, pero sí la forma en la que se mueven las góndolas. Uy, ¿así fue? Ahora que lo ponemos así, sí, híjole. Digo, caramba, ¿así fue? Sí. Y lo principal, Lorena, yo digo, le estaba preguntando a Lorena si alguna vez habíamos sentido un temblor tan largo. Yo no recuerdo. Los temblores regularmente, bueno, el sacudón y ya, pero tan largo. Sí, o usualmente son, no sé, un movimiento, se viene otro y ya. Exactamente. Pero es que creo que este sí tal vez tuvo como una pequeña parte de inicio, por así decirlo, ¿verdad? Que en mi caso fue como que raro porque se están moviendo estas puertas, porque suenan las llaves y ya después uno dice, pero ¿por qué esto no para? Ajá. ¿Cuántas réplicas estaban contabilizadas? Eran como 30 réplicas aproximadamente en cuestión de una hora quizás. Esteban Chávez es el director de los Opsicori en el reporte que nos entregó a propósito después de obviamente el movimiento que sacudió ayer a Costa Rica. Se originó por el proceso de subducción de la placa de Cocos por debajo de la microplaca de Panamá. Fue un sismo que fue ampliamente percibido por prácticamente todo el país
y a las 10:51 de la noche el OPSICORI ha localizado un total de 30 réplicas. Vamos a continuar con el monitoreo activo de la actividad sísmica en esta zona y es muy probable que las réplicas... La enorme ventaja, Lorena, bueno, aunque fue en el mar, no hubo tsunami, no hubo amenaza de tsunami. Se descartó totalmente. Creo que la réplica más inmediata fue como 10:02 aproximadamente, 10:03 de la noche, es decir, unos minutos después, y fue como de 4 la magnitud. Y pues sí, desde el CINAMO, del Sistema de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional también, indicaron que a pesar de la magnitud, no hay alarma o amenaza de tsunami en el Pacífico de nuestro país. Creo que pues a mí sí me queda como la duda, ¿verdad? Pues a nivel de que no conozco sobre este tema, ¿por qué si fue en el mar, por qué si fue una magnitud, no se genera esta alarma? Entonces sí vamos a tratar de conversar con los expertos. ¿Dependerá de la distancia? Si está más lejos, más posibilidad de tsunami. Podría ser. Podría ser. Esa es la imagen que estábamos mostrando precisamente pues obviamente ya bajando la intensidad o el temor de que se pudiera presentar un tsunami. El jefe de respuestas de desastres de la Cruz Roja, Mariano Gómez. La Cruz Roja costarricense ha recibido algunos reportes de interrupción del fluido eléctrico y árboles caídos en los sectores de Sabebre, Paquita y Quepos. Pese a lo anterior, solamente se debió de acudir en auxilio de una persona que presentó una crisis de angustia y ansiedad, la cual fue abordada de manera oportuna por nuestros recursos. La Cruz Roja costarricense ha hecho una revisión exhaustiva de su infraestructura y sus recursos, y los cuales no presentan... Bueno, solo una persona atendida entonces por pánico. Por crisis nerviosa, sí, más que todo. Quienes no solemos tenerle miedo a los temblores. Bueno, ayer lo dudamos un poquito, yo creo. No, yo le confesaba a Lorena eso antes. A mí no me dan miedo. Yo, digamos que incluso transmitiendo me ha sorprendido varias veces, pero... Esta vez, anoche, sí me quedó el corazón acelerado. Eso es, ¿verdad? Le queda a uno el corazón como... Y mareado. Además. ¿Qué pasó? Y mareado. ¿Qué dice la alcaldesa de Quepos, que fue una de las zonas donde más se sintió, Yeudin Mora? El vicealcalde. Vicealcalde, sí. Hola, buenas noches. Sí, pues el sismo se siente de una manera muy, muy, muy fuerte en el cantón y largo. Aparte de fuerte, fue largo. ¿Verdad? Activamos todos los comités comunales de emergencia, donde la gente está mandando reportes, reportan cosas caídas. Hay varios, como 3 lugares, creo que es cerros, Cocal y otro lugar ¿dónde? Naranjito con que se le fue la luz, con corte eléctrico. Ahora ya está empezando a llegar la luz otra vez a esos lugares. No tenemos bueno, el susto, eso sí, el susto para todo el país, producto del temblor. De hecho, ayer estábamos terminando la edición nuestra de noticias, ya en la parte final, cuando se vino el sacudón. Y le tocó a nuestro compañero Kenneth de ahí, en vivo. ¿En vivo? Estaba haciendo con Jason Arce también, ¿verdad? El cambio y la parte de deportes, cuando les tocó hacer el reporte. El momento fue así, veámoslo y escuchémoslo. Bien, en ese momento estamos sintiendo un fuerte temblor aquí en el sector que nos ubicamos en Llorente de Tibás, un fuerte sismo que se está percibiendo en este momento cuando son las 9:58 de la noche. Por supuesto que nos vamos a quedar por acá para buscar toda la información. Ya desde este momento todo el equipo de Grupo Extra acá en la redacción integrada vamos a canalizar toda la información. Fuerte temblor acá, por supuesto que en esta mesa que nos ubicamos lo sentimos bastante fuerte, así que vamos a empezar. Es que además que le quito el sombrero muy bien. Sí. Que Rojas, qué valor. Y Kenneth agarrando la mesa para que dejara de moverse todo. Y es que al fondo se veía todo, las pantallas donde se movían. No paraba. Y buena transmisión. Además, la transmisión después del temblor,
ya el reporte oficial, el reporte de la gente, muy buena transmisión de nuestros compañeros en televisión, que se transmitió de hecho a través de nuestra radio de 92.3 FM. Sí, nada más es importante, por si lo ven en redes sociales, hay una publicación en la que se menciona sobre un supuesto incidente en el que aparentemente una pareja de adultos mayores pues habría resultado afectada, inclusive señalan que pudieron haber fallecido producto de que su vivienda se cayera por el temblor. Desde la Cruz Roja, pues de momento lo que indicaron era que estaban revisando y que no tenían ninguna valoración. Ya después, desde el mismo medio de comunicación, es un medio regional de Pérez Celedón, dijeron que se trataba de una publicación falsa. En medio de todo, la gente tiene tiempo de hacer eso. Sí. O sea, yo no sé qué sacan además con eso. Nada, ¿qué ganan? Sí. ¿Más seguidores? No, porque es hasta falso. Bueno, peor. Ni siquiera fue la misma página. Peor, es entonces, como hacer la maldad. Exactamente. Las 5 de la mañana y 12 minutos. Hoy está cumpliendo años un oyente. Feliz cumple a Elizabeth Villalobos, de cumpleaños. Saludos de Juan Carlos Mejía Villalobos, oyente nuestro. Hoy está cumpliendo años alguien más también. Y además, nuestro compañero Francisco León, hoy está de cumpleaños. Le ponemos la vaca, Lola. Nuestro productor está hoy celebrando, ¿cuántos años, Fran? ¿Cuántos? 27, dice él. No, de periodismo no, de edad. 27 años. Caramba. Sí. Es un muchachito, es un huila todavía. Se sabe que yo lo conocí cuando era joven todavía. No, es joven, es un muchachito. Muy bien, pues Fran, feliz cumpleaños. Sí. Feliz cumpleaños. Ahora podemos compartir en buenas noticias. Ahora viene y nos tomamos un café. Hay maneras de celebrar. Sí. Bueno, con nuestros oyentes igual. Las 5 y 12 minutos. Donde hubo temblor y fuerte fue en la Municipalidad de San José. Y de hecho fue información que se estuvo moviendo durante la misma tarde-noche también. Y es que con 9 votos a favor, el Consejo Municipal de San José acordó sancionar con 15 días fuera del puesto al alcalde Diego Miranda. Esto sin goce de salario. Es una investigación ordenada desde el pasado 26 de agosto, pues el órgano encargado de este procedimiento pues encontró indicios de incumplimientos del deber de probidad y señalan una serie de violaciones de varias disposiciones legales. De hecho, el mismo alcalde, don Diego Miranda, se refirió a este hecho. Muy tranquilo porque el Consejo no tiene ninguna capacidad de sancionar al alcalde. Primero que todos los acuerdos en este caso no son vinculantes porque evidentemente somos órganos bifrontes, así lo establece la ley y los consejos municipales no tienen jerarquía sobre la alcaldía. Esto pues tendremos que presentar un recurso para que lo resuelva realmente el órgano jerárquico impropio que vendría siendo el contencioso administrativo, pero en todo caso yo quiero decirle al pueblo de San José y al pueblo de Costa Rica que en la municipalidad de San José realmente hemos demostrado que ahora sí hay un alcalde que manda para el pueblo y que manda. ¿Qué dijo la regidora del Partido de Liberación Nacionalista, Ru Alfaro, que dio su punto de vista precisamente sobre esta sanción? La sanción que se da contra el alcalde Diego Miranda se basa en criterios técnicos. En un gobierno local, cuando se toma una decisión, se usan recursos públicos. Por eso es importante la transparencia, la claridad y el respeto en los procesos municipales. Es un tema de forma. Y es por eso que cuando no se acata de la manera adecuada, se cumplen estos procesos disciplinarios, como lo que pasó hoy en el Consejo Municipal. Ya son las 5 de la mañana y 14 minutos. Tengo muchos oyentes esta mañana. Gracias a nuestro oyente, que además nos dice que Dios nos cuide, doña Cecilia Macís, que nos está escuchando a esta hora de la mañana. Ayer en la tarde, la salida de San José hacia el Caribe, pasando el puente del Saprissa, era un caos total, saliendo de Tibás, por ejemplo. Pero impresionante la cantidad de vehículos que había, producto de una situación que se generó por un hombre que fue atacado, que fue asesinado en el sector de Santo Domingo. Un hombre de unos 45 años fue víctima de una balacera cerca del puente Ricardo Saprissa, ahí en el sector de Santo Domingo, y eso ocurrió, Lorena, en pleno momento a las 6 de la tarde. Ya se imaginará usted cuando la gente está saliendo rumbo hacia, pues obviamente Santo Domingo, todo ese sector de Paracito, Santo Tomás, San Miguel de Santo Domingo. San Miguel, bueno, toda esa parte. La gente quedó bloqueada completamente, porque si usted queda en una presa en ese sitio, ya quedó bloqueado, porque queda
prácticamente sobre el puente Saprissa. Y no había forma de devolverse, estaba muy complicado el tránsito por el lugar y pues en efecto vemos donde hay un tráiler, donde está el vehículo donde iba esta persona, los vehículos de la Cruz Roja y quienes están atendiendo, Fuerza Pública y demás también. Entonces sí, se generó mucho caos vial en el lugar, pues además de efecto mirón que pudiera o expectativa que tenía la gente de saber qué era lo que estaba pasando. Sharon Bonilla es una vecina de la zona que habló con los periodistas del Grupo Extra. Bueno, yo me encontraba haciendo tareas con mi hija y de pronto se escucharon 8 disparos, pero fue así una ráfaga de disparos y pues nos asustamos mucho y ya en eso mi suegra pues salió a ver y ya vimos que las vecinas corrían y entonces ya una gritó como hay alguien herido, pero fue muy impactante la verdad y nos causa mucha inseguridad aquí, o sea, mucho miedo. Las 5 de la mañana, 17 minutos. Ayer, ¿qué día el de ayer, Lorena? Complicado, sí. Ayer fue un día. Ayer también estuvimos muy pendientes de qué fue lo que pasó con una buseta que se volcó en la Unión de Cartago. Al final, Lorena, entonces, 4 personas que fueron valoradas en el sitio, heridas. Sí, pues fue el reporte que estaban entregando las autoridades, el cuerpo de bomberos que atendió esta situación, dando asistencia médica a las personas. Estaban en condición estable, eso sí, fue pasadas las 3 de la tarde, 3:15 aproximadamente, en calle Mesén, específicamente hacia la Carpintera, donde las autoridades, pues además, allá en Cartago, están investigando este incidente. Ricardo Arias es vocero de la Cruz Roja y nos brinda más detalles sobre lo que atendieron. Cruz Roja Costarricense recibió un llamado de emergencia para atender el vuelco de una microbús en el sector de San Diego de Tres Ríos. Al llegar al lugar, abordamos a una mujer de unos 54 años que es trasladada a una condición crítica y a un menor de edad que es trasladado a una condición urgente a la clínica local. La Benemérita dispuso para la atención de esta emergencia de 4 ambulancias. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Estamos empezando apenas. Qué montón de noticias, qué cantidad de información. Hoy vamos a tener muchas entrevistas en desarrollo de nuestro programa desde Buena Mañana. Ayer fue revelado por parte de las autoridades del OIJ el resultado del informe de la autopsia de la muerte de Ligia Ferrón. Sobre el reporte de la muerte de la señora Ferrón, nos indican que, de acuerdo al resultado preliminar de la autopsia médico-legal, la causa de muerte sería asfixia, según dice el OIJ, y aclararon que por el momento es el único detalle que pueden brindar debido a que el caso está todavía en investigación. Todavía, obviamente, avanza la investigación en principalmente las razones. ¿Por qué razón fue atacada? ¿Por qué la mataron de esta manera dentro de su vivienda? Y lógicamente también establecer los responsables de las personas que están detenidas, de quienes sabían de sus actividades, etcétera. Las 5 de la mañana, 19 minutos. Vamos, Pupi, al código 18 por una razón, Lorena. ¿Qué pasó con la muchacha que tenía fiebre amarilla? Recordemos que venía desde Estados Unidos, que fue atendida acá en nuestro país. Ella no contaba con la vacuna, andaba con otra persona que sí tenía la vacuna y que no resultó afectada. No tenemos información de que alguien más resultara tampoco pues afectado. El tema de los mosquitos, que era poco probable y demás. Ya se dio. En Perú. Ella estuvo en Perú. Exactamente. Y aparentemente fue allá donde se contagió, pues posteriormente llegó hasta nuestro país. Ya desde la Caja de Seguro Social estaban diciendo que esta mujer de 29 años, estadounidense, ya ha tenido mejoría, pronta recuperación y fue dada de alta ayer, 21 de octubre. Ella estuvo en condición estable durante toda la estancia hospitalaria, respondió favorablemente al tratamiento y desde la Caja pues se hizo también todo el seguimiento respectivo. Fue operado el presidente, todo salió bien. El presidente ya allá en Estados Unidos, recordemos, con tema de la próstata, tiene unos días de recuperación y pues el fin de semana estaría volviendo al país. Sí, hay un oyente que dice que no sintió el temblor. Estaba bien dormidito. Diay Lencho dice, buenos días, desde una fría garita yo no sentí nada, ningún temblor. Y nos agrega una imagen, esto es lo curioso, de la bruja del 71.
que dice, yo como no ando pecando, no siento los temblores. Sí, la he visto. Las 5 de la mañana, 20 minutos. Ya tenemos comunicación con Quepos. Sí, nos vamos hasta Quepos ya con el vicealcalde. Decíamos, don Yeudi Mora, vicealcalde, quien nos entregaba un reporte preliminar anoche, pero bueno, no sé cuánto pudo dormir, si tuvieron que atender también diferentes situaciones. Veíamos tema de caída de objetos, pero ya en posteriores revisiones, don Yeudi, buenos días. Muchas gracias más bien por atendernos desde buena mañana. ¿Cómo amanece luego de este movimiento? Buenos días para ustedes en el estudio y a todas las personas que nos ven. Y como dijeron, amanecimos bien movidos, bueno, desde anoche, ¿verdad? Sí. ¿Algún reporte nuevo que tuvieran ustedes, además de caída de objetos? No, vieras que todo se mantuvo normal desde que entregamos los reportes, después como ya 11:30 de la noche, caída de objetos, algunos árboles cayeron en el tendido eléctrico, en diferentes comunidades como cerros, ¿verdad? El detalle de esto es que cuando tiembla tan duro y te quedas sin electricidad, pues es un poquito como peor, ¿verdad? Entonces hubieron algunos lugares que se quedaron sin electricidad, entonces eso pone más tenso el ambiente, ¿verdad? Pero básicamente el reporte se basa en lo mismo que hablamos anoche, objetos caídos, supermercados bastante afectados, ¿verdad? Del cantón, donde todos sus objetos se caen, algunas casas se caen, entonces los objetos, ¿verdad? Y eso pues causa también un poquito de estrés. ¿Los apagones se establecieron por qué? ¿O es simplemente el movimiento pues que genere la suspensión en algún lugar? No es porque se haya caído un transformador, nada de eso. No, también tiene que ver con cables y con cortos, ¿verdad? Okay. Entonces eso hace que se disparen todo ese tipo de cosas eléctricas. Entonces, pero básicamente la gente le respondió muy bien. Se fueron a todas las comunidades, como a la 1 de la mañana terminé de hablar con uno de los encargados y básicamente estaba ya todo solucionado. Es que el epicentro fue ahí al frente. Exacto. ¿Verdad? Ustedes ahí al frente del mar adentro. Es que ese es el detalle, que fue muy cerca, como a 20 kilómetros según entiendo. Entonces, eso hace que, bueno, ustedes lo sintieron, no sé cómo les fue allá, ¿verdad? Pero aquí se sintió muy fuerte, muy fuerte. Sí. Me imagino que si aquí nosotros estábamos con el corazón a mil, allá pues también, ¿verdad? Estaban muy asustados. Y con el tema de alerta de tsunami, ¿ustedes no tuvieron nada de alerta? Eso fue una de las cosas más importantes y un poquito más estresantes del evento. Siempre que tiembla tan fuerte, pues es lo primero que la gente empieza a decir. Claro. Y lastimosamente la gente en grupos de WhatsApp empieza a especular, ¿verdad? Sí. Y empiezan a hablar de alerta. Entonces, tenemos una muy buena relación. Yo soy el suplente de la Comisión Municipal de Emergencia. La propietaria es la alcaldesa doña Patricia Bolaños. Entonces, inmediatamente yo llamo a la comisión de emergencia y le digo, ok, dígame algo porque yo tengo que tomar decisiones, ¿verdad? ¿Estamos en alerta o no estamos en alerta? Y la respuesta de ellos fue, Yeudi, tranquilidad porque no estamos en alerta. Okay. Entonces empezamos a divulgar esa información para que la gente no se sienta como más histérica, porque se cae en histerismo. Cuando se dice alerta tsunami, pues claro, y todo el mundo empieza, nosotros estamos bajo el nivel del mar, entonces imagínate cómo se puede poner la población. Claro. Pues bueno, don Yeudi, le agradecemos mucho, nos alegra mucho, de verdad, porque haber sido el epicentro ahí tan cerca y al frente de ustedes, uno pensaría que los daños pudieran ser mucho más grandes, pero no, es una buena noticia que usted nos comparte esta mañana, que más allá del susto, no pasó nada. Gracias a Dios, y decirle a la población que la calma, yo sé que no es fácil, digamos, yo estaba dormido, venía a hacer unas diligencias en San José, habíamos salido en la madrugada a unas citas médicas, y ya a esa hora estábamos dormidos, estábamos muy cansados. Entonces, que el menión te agarre dormido es peor, ¿verdad? Entonces, hacer un llamado a la gente a la calma, a la tranquilidad, a que hoy en la mañana ya más tranquilos pueden revisar las infraestructuras de sus casas. Si sienten que hay algo que no está bien dentro de su casa, que haga un reporte al 911. Nosotros vamos a mover la parte de ingeniería toda la mañana en situaciones de inspecciones. Entonces, que sepan que la Municipalidad de Quepos está para servirles y estamos para que todos estemos tranquilos y para que sigamos adelante, porque pues sí, esto no fue fácil. Sí, hay que seguir trabajando y al que se le cayó algo en la casa, pues levantarlo, y si en el súper se cayeron las cosas, ordenarlas y a seguir trabajando, a ponerle la vida. Nos lleve un abrazo y muchas gracias.
Que Dios los bendiga y un saludo a todos. Yeudi Mora es el vicealcalde de Quepos y esta buena noticia temprano en la mañana. No pasó nada en esa zona. El susto que es propio de lo que pasa con un temblor. El corazón que queda a 1000. Y el corazón que queda a 2000 por hora. 5:25 minutos. Don Luis Flores, gracias por escucharnos esta mañana. Dice que maravilloso San Vito de Cotobruz hoy y que lo sintieron allá durísimo y que no sintieron réplicas. De hecho, yo tampoco, la verdad, Lorena, no sentí muchas réplicas. El temblor y ya. Y el susto también. 5 de la mañana, 26 minutos, 5:26. Bueno, ese es el balance de lo más importante. Ya más adelante vamos a hablar de fútbol, Lorena, porque ayer a la Sele de las muchachas le fue muy bien, 1-1 con Brasil, caramba. Nos hizo sufrir. Lo sufrimos. Pero bien. Sí, con penal atajado y todo. Hay noticias con el Saprissa, se va un Juan Carlos Rojas del Saprissa. Hay mucha noticia deportiva importante esta mañana. Usted me dijo no solamente el 1-1 de las muchachas, había otro partido. El de la selección preolímpica, la mayor, que es la que está participando en los Juegos Centroamericanos. Estaba casi que el 1-1 también y casi que al final logramos un 2-1. Ganamos a Panamá. Bueno, muy bien, muy bien. Hay mucha información del mundo también que vamos a compartir más adelante. 5:26 minutos. Esto es Desde Buena Mañana. A ver si ahorramos. En la página de él, edsheeran.com, está ya anunciado el concierto en Costa Rica. Bueno, vamos a ver si logramos pegar una entradita, porque yo creo que es un artista que vale la pena. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que sí. Los videos de él en la calle, sorprendiendo a gente, por ejemplo, que lo imita. Él se ve una persona bien. Además, se hizo con esfuerzo suyo, desde muy niño. Él estuvo en el 2017 aquí, estaba leyendo esta mañana, estuvo el 6 de junio del 2017 en un concierto que hizo aquí en Costa Rica. No sabía. Hace bastante. Sí, ya hace mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene Sheeran entonces? Pero bueno. Y en el 2017 que estaba empezando, o me parece, porque canciones que son conocidas tienen fecha de 2017 tal vez. 2014, 2017 pudo haber empezado entonces. Pero qué gusto escucharlo en la mañana, ¿verdad? Sí, y qué bueno. Súbale, Pupi, por favor, que vale la pena. Esta canción que yo creo que se ha convertido ahora en el himno o en la canción de bodas. Me parece que ahora la ponen mucho en la parte del vals. Cuando van a bailar o al ingreso. Sí. Y ahora creo que es una de las canciones más románticas de la vida. Bueno, pues bienvenido a Costa Rica. Ya tendremos información sobre este cantante. Firma Ortiz, dice: buenos días, saludos desde Pérez Celedón. Yo me di cuenta hoy a las 4:45 que viene el grupo 100 mensajes. Y ahora que Lorena dijo 6.1, dije, ¿qué? ¿Cómo no sentí el temblor? ¿Ves? Y dice mi familia que porque yo no sentí nada. Tiene que revisar ese sismógrafo suyo. Toda la familia preocupada, escribiéndole mensajes. Ese sismógrafo interno, a ver cómo anda. Olga, gracias también por su mensajito tan temprano en la mañana a través del 7003-1234. En Esparza lo sentí corto y no tan fuerte. Se le aceleró el corazón a Henry. A mí. Buenos días. No voy a leer todo lo que estoy escribiendo, demasiado detalle de todos los nervios. Marco Elías Badilla, gracias por escribirnos. Vamos a las noticias, 5:30 minutos. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Informativo a esta hora, al menos 30 réplicas ya se reportaron en la primera hora luego del fuerte sismo de anoche de magnitud 6.1. Un hombre de aproximadamente 45 años falleció ayer tras ser víctima de una balacera, esto cerca del puente del Ricardo Saprissa en Santo Domingo, en Tibás. El OIJ reveló que el resultado preliminar de la autopsia de Ligia Faerron sería muerte por asfixia. Por otra parte, el alcalde de San José, Diego Miranda, fue sancionado con 15 días fuera de su puesto sin goce de salario. Y hoy, miércoles, sale a la venta la quinta moneda coleccionable de 50 colones. Esta está dedicada al cangrejo marinera. Eso es lo que hay que saber a esta hora de la mañana. Mucha gente
que llega a la sintonía de Extra Radio de 92.3 FM, apenas están abordando sus carros, mucha gente que está saliendo a hacer los deportes y nos permiten a nosotros que los acompañemos y al revés, que ustedes nos acompañen en cada edición. Por eso la ventanita, el 7003-1234, que está abierta siempre para nuestra gente. Como este oyente que dice que ya está en la micro, trabajando, en la trabajación, dice él. Y como siempre, pendiente de noticiero, muy bueno, por cierto, bendiciones. Gracias, de verdad, Walter, por escribirnos tan temprano. Tengo muchos mensajes, ya poco a poco voy haciendo la tarea. Turrialba se sintió muy fuerte y muy largo, sí, que yo creo que eso fue una característica de lo más importante, don Mario, gracias, que nos ha dicho la gente, que este sismo que se sintió anoche y que sacudió al país, que provocó la atención de una persona por básicamente pánico que sintió, el susto que vivimos todos, pero es una atención que confirmó el propio la Cruz Roja. Hemos hablado esta mañana muy temprano con el alcalde de Quepos. Las imágenes, Lorena, que nos han suministrado hasta el momento es de lugares, principalmente establecimientos comerciales, donde algunas cosas se cayeron, en los supermercados, por ejemplo, donde muchos productos cayeron al suelo, y eso es lo que siempre representa el sacudón, que fue bastante fuerte. 6.1, nos vamos a quedar en 6.1 por lo que confirman los Picori, ¿verdad? Ok, sí, ya esa sería entonces la magnitud que brindan las autoridades, el informe final. Recordemos la profundidad de 17 kilómetros, que eso también es importante a destacar, y bueno, la cantidad de réplicas que nos confirmaban también Esteban Chávez desde el Picori. Claro, y además que confirmó él que hasta el momento 50 réplicas entonces, que son las que han confirmado plenamente. Se nos olvidó preguntar algo que de hecho he leído en varios comentarios. La aplicación del Picori, algo pasó. No sé si fue no sé si fue con la aplicación o con los equipos internos de ellos. Ajá. Para el reporte inmediato. No sé si la alerta previa estuvo funcionando. De hecho, si algún oyente tiene esta aplicación de alerta sísmica, que nos cuente. Porque sí, pues que don Marco Viricio, un oyente, está diciendo que a él no le funcionó la aplicación. Bueno, vamos a consultarlo también. Esencialmente que no lo alertó del movimiento como tal. Bueno, 50 réplicas hasta el momento. El epicentro allá, mar adentro, frente a Quepos. El alcalde nos decía que por esa razón en Quepos se sintió tan fuerte, es que fue frente a Quepos. Descartar plenamente alguna situación, Lorena, de tsunami. Sí, y está ya con nosotros doña Silvia Chacón, quien es la experta en este tema precisamente desde el SINAMO, del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis. Fue de lo primero, nos decía el vicealcalde de Quepos, en lo que pensaron, una posible alerta. Nos decía Esteban Chávez que tiene que ver el tema de la profundidad, pero para que nos lo explique precisamente está doña Silvia con nosotros. Buenos días, ¿cómo amanece? Hola, buenos días. ¿Y bien ustedes? Todo bien, por dicha. Aquí bastante movidos. Sí. Cuéntenos entonces y explíquenos este tema de los tsunamis. ¿Por qué sí, por qué no la alerta en este caso? Claro que sí. En general, para que se genere un tsunami necesitamos que la magnitud sea 7, alrededor de 7 o superior. Esto tiene que ver con el área que deforma el sismo, ¿verdad? Los sismos, aunque estamos acostumbrados a hablar del epicentro y decimos tantos kilómetros al no lo he visto, pero probablemente tantos kilómetros al suroeste de Quepos, eso es el punto en el que inicia la ruptura sísmica. Pero un sismo desplaza un área, ¿verdad? Y esa área es de decenas, cientos, hasta miles de kilómetros, por ejemplo, en el caso de Indonesia en el 2004 o de Japón en el 2011 o de Chile en el 60, estamos hablando de longitudes de miles de kilómetros, pero aquí en Costa Rica todo es chiquitico, ¿verdad? Entonces hablamos de longitudes de ruptura bastante más pequeñas, pero esta área que rompe, necesitamos que sea por lo menos de un cierto tamaño y que se desplace en su mayoría en forma vertical para que se genere un tsunami. Entonces, como regla general, sismos menores a 7 no desplazan lo suficiente para generar un tsunami. Hemos tenido en Costa Rica sismos magnitud 6.9 que nos han generado un tsunami de unos pocos centímetros, que apenas lo vemos en instrumentos. Pero bueno, estamos hablando de ese orden. Aquí estamos hablando de un sismo de magnitud 6.1, bastante más pequeño, alrededor de 30 veces más pequeño que uno de magnitud 7.
Okay. Entonces, por lo tanto, no genera un tsunami o tal vez genera un micro tsunami que ni siquiera podemos ver en instrumentos. Efectivamente, la profundidad tiene que ver, sin embargo, una profundidad de 17 kilómetros perfectamente tiene la capacidad de generar un tsunami si el sismo es lo suficientemente grande. Ok, y el rompimiento. La profundidad nos dice qué tanta energía se transmite a la superficie de la Tierra, es decir, al fondo del mar, ¿verdad? Cuando los sismos son debajo del mar. Ok, y porque nos decía don Esteban ahora que el rompimiento fue de unos 8 kilómetros, subducción, es la definición que ellos decían del comportamiento. Eso es lo que varía si se provoca un movimiento ya en la superficie, en el mar. Sí, generalmente los sismos de subducción son los más comunes que generan tsunami, ¿verdad? La causa más común de un tsunami, porque la mayoría de su movimiento está en la dirección vertical, ¿verdad? Tenemos una placa que se mete debajo de otra. Ajá. Y entonces cuando ya no aguanta más, la de arriba se libera y rebota, por decirlo así, se levanta. Y eso entonces es lo que causa la deformación del fondo marino que nos causa el tsunami. Sin embargo, repito, para un sismo de este tamaño, el área que deforma no es lo suficientemente grande para generar un tsunami. ¿Y hay alteración, pese a todo esto, aunque no hay tsunami, ya el fondo del mar o por lo menos saber que esa zona sufrió alguna alteración? Porque un rompimiento de 8 kilómetros, pues uno se imagina una cosa muy grande, pero ustedes que son los expertos dicen, no, aunque suena grande, la deformación en el fondo del mar no fue tan grande, para decirlo en términos más nuestros. Habrá que ver en este caso en particular, probablemente los datos no estén disponibles todavía, son datos que se tarda un tiempo más grande en procesar, pero es muy probable que no haya sido grande, que no haya sido significativo. Para nosotros yo sé que el movimiento asusta, ¿verdad? Que se siente grande, que al menos a mí ya me despertó, ya yo estaba dormida, pero no en términos de tsunami, generalmente hablamos de sismos mucho más grandes. Bueno, esa es una buena noticia. Nosotros en alguna época de la historia del país, ¿se ha vivido un tsunami muy grande? Es decir, que algún temblor nos haya afectado en ese sentido, digo yo, en la historia que tengan ustedes del país. Hay que pensar un poco en las escalas, ¿verdad? Si pensamos en lo que pasó en Japón en el 2011, donde vimos esos videos de casas enteras, edificios enteros flotando en el mar, a esa escala no. Pero sí hemos tenido tsunamis que han causado personas fallecidas. Por ejemplo, el ocasionado por el sismo de 1991 en el Valle de la Estrella, en Limón. Tenemos noticia de al menos 3 personas fallecidas y pensamos que pudieron haber sido más. Esas tenemos confirmadas nada más. En el 92, que en septiembre hubo un sismo, también magnitud similar al de Limón, 7.6 por ahí en Nicaragua, y causó un tsunami que afectó la parte más al norte de Guanacaste, más o menos hasta Tamarindo se registró, y ahí tuvo alturas de varios metros en toda nuestra costa, desde la frontera con Nicaragua hasta Tamarindo. En 1941, el sismo de la península de Osa, ¿verdad? Que estamos esperando que suceda en cualquier momento, porque los sismos en la península de Osa tienen periodos de 40 años, es decir, se repiten cada 40 años, y el último fue en 1983, entonces en cualquier momento podríamos tener otro. Sí. En 1941 este sismo causó un tsunami que fue percibido en muchos lugares, ¿verdad? Cuesta tener registros en Costa Rica porque nuestro desarrollo en zona costero fue lento, pero de 1941 encontramos muchos reportes en muchos periódicos. Y tal vez el más impresionante es que se inundó alrededor de 2 kilómetros, el tsunami entró alrededor de 2 kilómetros en el río Madrigal en la península de Osa, en lo que hoy es el Parque Nacional Corcovado. Y ahí reportaron en la península cerca de inundaciones en 4 lugares, bestias de carga fallecidas, daños en un comisariato, ¿verdad? En un comercio como inundado por el tsunami, y el tsunami se observó en Parrita, se inundó también Parrita, se observó inclusive en Puerto Cortés, donde la gente dice que el río corrió en sentido contrario y subió de nivel, y en otros lugares que ahorita no recuerdo. Entonces, es importante recordar estos precedentes, no es nada tan impresionante como lo que vimos en Japón, sin embargo, lo suficientemente peligroso para que recomendar a la gente que tenga cuidado y que tome las medidas indicadas en cuanto sientan un sismo así. Sí, pues bueno, sí hay mucha historia de estos fenómenos en el país. Entonces, doña Silvia, muchas gracias. Con todo gusto, y ya tal vez me despido recordándole a la gente que al sentir un temblor fuerte, ¿verdad? Con características
por ejemplo, que se caigan objetos, que sea difícil mantenerse de pie, que sea difícil caminar, que se vea los árboles agitarse, que se activen campanas de iglesias, de escuelas. Es preferible, si están en zona de inundación de tsunami, salir y evacuar, y una vez que están en zona segura, entonces buscar información oficial, porque puede ser que no nos dé tiempo de saber la magnitud del sismo antes de que llegue el tsunami, puede ser que no nos dé tiempo de comunicar la amenaza antes de que llegue el tsunami, puede ser que se caigan las comunicaciones, el internet, ¿verdad? Y entonces es preferible que la gente se autoevacúe y luego busque información oficial. Pues esas recomendaciones tienen mucho valor en estas épocas. Doña Silvia, muy amable, de nuevo, que le vaya muy bien. Con todo gusto, igualmente, buen día. Ella es doña Silvia Chacón. Doña Silvia Chacón, sí, del CINAMOT, que es el donde se monitorea precisamente los tsunamis, CINAMOT de la Universidad Nacional. Las 6 de la mañana y 14 minutos y muy temprano, ahora que hacíamos referencia a la entrevista con el Opsicori Lorena, entonces, el resumen de lo que él nos dijo, 50 réplicas hasta la medianoche. 50 réplicas, pues lo que se estuvo reportando, por lo menos de 4, una de las más seguiditas a ese temblor, de 4 punto algo fue lo que se reportó, lo que se registró, y bueno, ya lo escuchábamos por parte de doña Silvia también, se descarta entonces la alerta de tsunami, que este es un detalle importante, y nos decía también el vicealcalde de Quepos que también estaban con monitoreo, y más allá de la caída de objetos y principalmente en supermercados, que fue donde se dio, pues no hubo otras situaciones. Importante, y recordarles, si lo ven en redes sociales, una publicación que dice que una pareja de adultos mayores falleció porque le cayó la vivienda encima. Esto no es cierto, eso es falso. Sí, alguien se inventó la historia. No es cierto. No hay personas fallecidas por esta situación. Bueno, precisamente Mariano Gómez, el jefe de respuesta de desastres de la Cruz Roja, haciendo ese reporte. La Cruz Roja costarricense ha recibido algunos reportes de interrupción del fluido eléctrico y árboles caídos en los sectores de Sabebre, Paquita y Quepos. Pese a lo anterior, solamente se debió de acudir en auxilio de una persona que presentó una crisis de angustia y ansiedad, la cual fue abordada de manera oportuna por nuestros recursos. La Cruz Roja costarricense ha hecho una revisión exhaustiva de su infraestructura y sus recursos, y los cuales no presentan afectación alguna, por lo que el servicio de atención de emergencias se brinda a la población con normalidad. ¿Cómo vivimos nosotros anoche aquí en el Grupo Extra la situación en el momento del temblor? Porque estaba terminando la edición de las 9 de la noche, la mesa de análisis. Estaba Kenneth Rojas al aire, ya prácticamente despidiendo el noticiero, cuando se vino el sacudón. Ya 9:57, 9:58 era, y le tocó extenderse un poquito. ¿La palabra menión se usa? Sí. ¿O sacudón más? Un menión. El menión. Sí. El menión. Le tocó a Kenneth Rojas, véanlo. Bien, en ese momento estamos sintiendo un fuerte temblor aquí en el sector que nos ubicamos en Llorente de Tibás, un fuerte sismo que se está percibiendo en este momento cuando son las 9:58 de la noche. Por supuesto que nos vamos a quedar por acá para buscar toda la información. Ya desde este momento todo el equipo de Grupo Extra acá en la redacción integrada vamos a canalizar toda la información. Fuerte temblor acá, por supuesto que en esta mesa que nos ubicamos lo sentimos bastante fuerte, así que vamos a empezar de inmediato a esperar lo que es la información por parte de las entidades universitarias. De hecho, en este momento todavía, aunque mucho más leve, seguimos percibiendo el sismo. Acá vamos a estar, por supuesto, monitoreando toda la información que nos va a llegar de inmediato, principalmente lo que es el Opsicori y también de la Universidad de Costa Rica. Perdón, don Kenneth Rojas, me quito el sombrero muy bien. Ah, sí. La experiencia, ¿no? Sí. Los años de periodismo de este señor. Y la calma, ¿verdad? Como se nota, y de hecho lo destacaban también porque al final pues se compartió este extracto en las redes sociales y mucha gente destacaba la calma de Kenneth. Sí, totalmente. Y es que se mueve, aquí hay un montón de equipos, lámparas, los brazos de las cámaras, las grúas, todo eso. Yo me quiero imaginar cómo se estaba moviendo todo en ese momento. Ya casi iba a empezar la información deportiva, es decir, que los compañeros de deportes de Acción 360 ya estaban listos. Ya también.
Bueno, pero muy bien por nuestro compañero. Al final se supo cuánto duró, porque Kenneth decía eso. Él sigue hablando y el edificio se ve que se mueve todavía. Estaba el reloj ya dando las 9:58 cuando empieza Kenneth a reportar, y creo que el video termina como a las 59 o casi a las 10 en punto. Sí. Santo Dios. Las 6 de la mañana, 18 minutos. Doña Patricia Frer, gracias por escribirnos esta mañana. Dice, buen noticiero. ¿Sabe, don Johnny, cuántas veces dice Lorena? No entiendo. Debe decir, Patricia, ¿Johnny o Henry? Ahora me dejó la pregunta. Patricia, gracias por escribirnos, eso sí, por estar ahí a través del 7003-1234. Y además Lorena es un nombre bonito. Sí. ¿Verdad? Obviamente. Vale la pena decirlo. Las 6 de la mañana, 19 minutos. Vamos al sector de Calle Blancos. Esta mañana, muy temprano, en la madrugada, ocurrió un accidente que, según nos decía Wilber Hernández, nuestro fotoperiodista, fue supremamente aparatoso, y de hecho las imágenes que nos envió él desde el lugar del accidente pues muestra la magnitud de lo que pasó con ese vehículo. Es un carro que termina incrustado en el poste, destroza además el poste, y milagrosamente la persona, sufre heridas obviamente, fue llevada al hospital, pero por la magnitud, Lorena, del accidente, caramba, estamos hablando de que ha podido pasar una tragedia en ese sitio. Esto es Calle Blancos. Parece ser que fue el golpe contra el poste, porque de hecho también pues queda casi que desprendido de la base, y al momento de caer queda ahí incrustado en el medio del vehículo, o en medio de los dos asientos en el vehículo. ¿Es un automóvil? Sí, es un vehículo liviano. Las 6 de la mañana y 20 minutos, pero no tenemos todavía un reporte de las personas lastimadas. Es una vía importante, principal en ese sector hacia La Uruca. Ahí se ve el lugar donde quedó, que prácticamente parte en dos el vehículo. El tránsito, digamos, hay una vía que está abierta, Lorena. Cerraron solo un carril. Sí, pues se mantiene ahí el paso, y de hecho tenemos la declaración de Pablo Villalta, quien es bombero de la Estación Metropolitana Norte, que nos da la información sobre la persona. Al parecer era una persona quien viajaba en ese vehículo. Sí, se nos despacha para la atención de accidente de tránsito. Al llegar al lugar encontramos una unidad de la empresa Emergencias Médicas haciendo el rescate de un masculino que colisiona contra un poste. El mismo poste se fractura en su base y está con energía eléctrica en este momento. Se colabora en el aseguramiento de la escena y la extracción del paciente, y los compañeros de la empresa privada trasladan al centro hospitalario el paciente en condición estable. Nos decía Wilber que había otro. La mañana, 28 minutos. No se le vaya a olvidar más adelante, por favor, compañeros, Ed Sheeran. Hoy vamos a hablar de él porque ese muchacho será bienvenido. Será bienvenido al país para que se tome con Lorena un cafecito. Y aquí también. Si quiere venir a la cabina, pues también. Bienvenido. ¿Por qué no? Ed Sheeran, que llega en mayo a Costa Rica. ¿Cómo está, Ernesto? Buenos días. Buenos días, don Henry. Lorena, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Puedes decirme Lore con confianza. Sí, Lore. Bueno, muy bien, Lore. Y a todos nuestros oyentes, gracias por estar en sintonía. 6:28 minutos. Rico un café, ¿verdad? Mañana miércoles. Sí, cae bien. ¿Con quién se lo quiere tomar hoy? Hoy me quiero tomar 2 cafés. El primero con nuestro compañero Fran, ¿verdad? Que hoy está de cumpleaños, y obviamente no estoy seguro qué tan longevo está, no quiso decirme. No. Pero no tiene 30 años. No llega a 30. No, hombre. 27 años. Qué dichoso. Es un huila. Así que felicidades a nuestro compañero Frank, que siempre está ahí con nosotros hombro a hombro, y también con don... Nada más para que Pupi le tiene ahí la canción. Muy acorde a la edad también. Suele. Especial para ti, y por eso con todo el amor te vamos. ¿De dónde salió eso? El día soy, tu cumpleaños, vamos. Y le sale, ¿no? Y están bailando ahí. No, está acorde, completamente. De hecho, suena a capibara. A la juventud. Suena a voz de capibara esa canción. Y también con don Javier Milei, que es tocayo de cumpleaños de don Fran. Hoy está de manteles largos, nació en 1970. Me tomaría un café con don Javier Milei, más allá de cualquier tema político, para hablar de música. ¿Por qué? Como
como amplio conocedor de música, bueno, hemos visto que la música ha acompañado de cierta forma su recorrido, ¿verdad? Pero me parecería muy interesante tomarme un café hablando de sus gustos, pero también o sea, a él le gusta mucho la música alternativa. Y en una entrevista había visto que sus preferencias musicales son las fusiones que tengan que ver con rock, pero las menos comunes, ¿verdad? Por ejemplo, rock con algo, no sé, cumbia o este tipo de cosas. En Argentina hay mucha cumbia, ¿verdad? Y tango que también se ha fusionado con rock. Así que creo que como figura histórica, pues obviamente hablar de algo que no sea política sería un buen café hoy. No, muy bien. Javier Milei. Y recuerde también a propósito de eso que usted está diciendo, que la nueva líder de Japón, la mujer que va a dirigir los destinos de Japón, la señora Taikachi, es baterista de heavy metal. Por ejemplo, ¿no les parece maravilloso sentarse a hablar con una persona así? Sí, claro. Y desde el inicio decir, don Javier, doña Taikachi, no vamos a hablar nada de política, pero hablar de esas otras cosas. Y tenerle una batería ahí para que salen de la zona de confort. Qué bueno. Buen café. Muy buen café. Gracias, Ernesto. 6 de la mañana, 30 minutos. Vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Hacemos un nuevo repaso informativo. El Opsicori reporta ya 50 réplicas tras el sismo de anoche con magnitud de 6.1. Y un menor de edad fue detenido en Heredia Centro como sospechoso del delito de difusión de pornografía infantil. La Caja Costarricense de Seguro Social confirmó que la mujer de 29 años de nacionalidad estadounidense que tenía fiebre amarilla, que fue confirmado acá en el país, ella ya fue dada de alta. El presidente Rodrigo Chávez también ya fue dado de alta o se mantiene en supervisión luego de ser sometido a una intervención quirúrgica por una hiperplasia prostática. Además, la comisión de 3 legisladores que estudiarán el posible levantamiento de la inmunidad quedaría integrada hoy en la Asamblea Legislativa. Esto es lo que hay que saber a esta hora de la mañana. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Vamos a ver cómo está el tránsito. Don Antonio Araya, gracias por escribir esta mañana. Dice que lo sintió en Esparza, pero que siguió durmiendo. ¿Tembló? Pues sí, sigamos durmiendo. En Guadalupe se sintió fuerte y largo, no sentí réplicas. Y tampoco, sí, las réplicas parece que no fueron tan fuertes. No, yo tampoco, la verdad, no sentí réplicas. Y vea lo del tema del código sísmico, la tranquilidad que puede tener uno de decir, bueno, voy a seguir durmiendo. Pues sí, no pasó nada, no pasó nada, gracias a Dios que es así. Tenemos hoy visita Paulette Barrantes y Monserrat Castro, que están con nosotros hoy, son estudiantes de periodismo y están haciendo un trabajo sobre este programa. Desde buena mañana, hoy les tocó madrugar mucho. Sí, llegaron muy temprano, ahí están tomando. Yo no sé si en algún momento habrán, ya por la U o algo así, les habrá tocado estar a las 4:30 de la mañana en algún lugar. Vieran eso todos los días. Y me llama la atención que son muy jovencitas y les interesa esto de un informativo. La juventud, pendientes de las noticias del día y cosas así. Eso está muy bien. Muy bien. ¿Cómo están las vías a esta hora? Bueno, tenemos varias situaciones. Por ejemplo, ahorita se reporta un derrame de combustible en San Francisco de Dos Ríos. Esto es al frente del motel La Fuente. Para quienes circulen por esta zona, mucha precaución. Y hay fotografías en redes sociales que muestran bastante de este combustible derramado. Así que eso es peligrosísimo, por supuesto, y tener precaución en la zona. Sabemos que ahorita la situación en Calle Blanco es también complicada con este accidente en la ruta 100, que además hay paso regulado y también está el factor, ¿verdad?, de la afectación del fluido eléctrico, el flujo eléctrico más bien en esta zona. Así que, pues bueno. ¿Está afectado? Está afectado el flujo eléctrico. Claro, porque es que el choque es contra el poste que creo que tiene el transformador. Completamente. Sí, de hecho, también, además es la imagen que estamos viendo. Exacto. Ahí vemos esta colisión que se ha mencionado durante esta mañana. Afortunadamente el ocupante estaba estable incluso, ¿verdad? Sí. Parecería que uno, pues, la escena es mucho más compleja. Sí. Gracias a Dios se encuentra bien, pero sí afectó la electricidad de la zona. Es que partió el poste. Lo partió y bueno, ahí vemos incluso en esa fotografía ya personal de trabajo en eléctrico, exacto, Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Otra colisión también importante a esta hora es por el sector de González Víquez, bueno, exactamente al costado este de la estación del tren
del Pacífico. Ahí tenemos una colisión exactamente en calle 1 sobre la avenida 20 para que también tengan precaución. Rutas en general, bueno, se mueven bastante bien. Circunvalación Sur ya se encuentra cargada sentido hacia La Uruca. Atillos Uruca también, Circunvalación Norte, pues lo de siempre en las mañanas. Una carga importante hacia La Uruca, salir a Atillos y por qué no, si van a tomar General Cañas hacia La Juela, se mueve bien esta salida. Caso contrario, quienes vienen ya de La Juela para San José, la presa la vamos a encontrar prácticamente desde el Castella o un poco antes. Otra colisión, don Henry, importante que puede afectarnos en Ruta 27, Sabana Sur, exactamente frente a las Torres del Lago. Ahí tenemos una colisión ahorita que está afectando bastante la llegada hacia Gimnasio Nacional. Y recordar que las placas que hoy no ingresan al casco central de San José son las placas 5 y 6, quedan fuera de restricción, o quedan restringidas más bien para entrar a San José. No pueden ingresar. 6:37 minutos. Don César Villa Umaña nos escribe, dice: buenos días a Lorena, Henry, Ernesto. Los escucho desde el Salón de Laboratorio de Levi's de San Rafael de Oreamuno. Cartago. Muy específico, ¿no? Del Salón del Laboratorio de Levi's de San Rafael de Oreamuno. Todos los detalles para saber dónde está. Todas las capas de ubicación. Saludos hasta Cartago. Buenos días, meneados días. Que Dios los acompañe y los bendiga siempre. Tengo curiosidad y quiero pedirles, Lorena, por favor, que muestre el lapicero. Ah, es que Lorena tiene en la mano. Es muy vistoso. Es un lapicero bien raro. ¿Es de Harry Potter? Sí, es el sombrero seleccionador. Ah, okay. ¿Cuántos colores tiene, Lore? Como 6. Bueno, es de esos que se usaban antes que tenían un montón de colores, sí. O sea, el sombrero es selector 2, 4, de colores. 6, 8, 10 colores. Interesante, está bonito. Y la gente cómo le pone cuidado al detalle. Sí, es de Harry Potter. Ay, Dios mío. Además, otro oyente pregunta que si usted es zurda. Además, soy zurda. Entonces, confirmado. ¿A qué horas le ponen cuidado? Estamos hablando de un temblor con el mundo moviéndose y alguien diciendo, mira el lapicero Aquí de Lore. venimos con el pelo parado y se dan cuenta. Lore cuando está estresada le brinca un párpado. Eso también lo he observado. Sí, de fijo. Las 6 de la mañana, 38 minutos. Algunos con el pelo parado, algunos pueden, otros no. 6:38 minutos. Esto es Desde Buena Mañana. 32 minutos. Hola, Fabiana, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Buenos y movidos días. Meneados, ¿verdad? Bueno, hay que ver cómo transcurre, ¿verdad? Eso, a ver si hay más réplicas hoy, ¿verdad? Bueno, ya hablábamos también, ustedes hablaban con el experto que decía que sí fue terremoto, entonces, bueno, hace mucho no se veía también una magnitud tan alta en el país, entonces, de importante también reconocer que no hay daños materiales mayores, no hay personas en estructuras también, exactamente, entonces importante, pero sí definitivamente nos dio, bueno, a mí me dio tremendo susto. Yo no sé cómo son ustedes para los temblores y terremotos. No, lo dijimos muy temprano, el corazón con queda, el de ayer, totalmente. El corazón queda aceleradillo. Sí. ¿De qué más habla la gente hoy? Bueno, Henry, usted bien lo decía, yo creo que el tema del comercio de los tiburones ha dado muchísimo de qué hablar en redes sociales, personas que están a favor, personas que están en contra, personas que dicen, si se sigue comercializando va a haber un punto al que ya no van a existir, ¿verdad? Y básicamente van a quedar casi que solo en la isla del Coco, ¿verdad? Entonces, yo creo que pasa mucho con la pesca, que es muy indiscriminada en ciertos tipos y no es como que van a decir, no, vamos a cazar solo cierto tipo, ¿verdad? O vamos a pescar solo cierto tipo, sino que de ahí van un montón de otras especies que como usted bien decía, están en peligro de extinción. Entonces, pues nada, yo creo que son, como siempre, opiniones bastante divididas, pero sí, ha dado muchísimo de qué hablar en redes sociales. ¿Cómo le fue al alcalde de San José con la gente en redes? También, don Henry, yo creo que es algo que se ha tomado mucho la palabra en redes, 15 días sin goce de salario, entonces también da mucho de qué hablar, personas que están a favor, personas que están en contra. El alcalde divide opinión, ¿verdad? Hay gente que lo quiere mucho y hay gente que no lo soporta. Exacto, en realidad. Exacto. De hecho creo que es algo que bueno, se en dice política mucho. Es parte de... Sí, definitivamente. Y más quien administra, obviamente. Página 5 hoy, Diario Extra. Está alcalde de San José sancionado 15 días sin goce de salario. Que de hecho una de las regidoras está con nosotros a esta hora, Lorena, porque el alcalde dice algo que me llama la atención. Le dice al Diario Extra que está tranquilo porque el Consejo no tiene capacidad de sancionarlo. Dice él, por lo que a pesar de que cuenta con 5 días para apelar la decisión, asegura que no sería necesario porque no existe carácter vinculante. Entonces, ¿para qué el debate? Sí.
Ya está la regidora con nosotros. Está con nosotros Istaru Alfaro, quien es regidora precisamente de San José, para que nos pueda contar en general sobre este tema, pero sobre este aspecto que mencionaba el mismo alcalde, de hecho en declaraciones también que compartió con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, doña Lorena, don Henry y Fabiana, me parece que es su nombre. Sí, perdón, sí. Es que no tienen las fichitas, pero un gusto estar con ustedes y sobre todo agradecerles que leen voz a los gobiernos locales. Bueno, no, muchas gracias. Sí, tal vez si nos puede entonces comentar sobre esta situación, que no está a la potestad, según mencionaba el alcalde. Bueno, realmente considero que es un poco irresponsable emitir un criterio de esa magnitud. Es algo que también dijo la presidenta municipal. Y existen dos jurisprudencias donde explican que el consejo es, bueno, un órgano calificado para poder dar estas sanciones que son menores y especialmente abrir un órgano ordinario en contra de cualquier persona dentro del consejo municipal, ya que aquí estamos hablando de violentar la probidad. Esto el consejo lo puede hacer cuando es una malversación de fondos o incluye recursos públicos. Eso sí tiene que ser por medio de la Contraloría General de la República. Pero en este caso, el consejo sí está calificado para dar estas sanciones. Ok, y lo otro es que el alcalde dice que ustedes están bravos porque él no autorizó la compra de unos carros de lujo. ¿A quiénes están defendiendo ustedes? Y me perdona que la pregunte de esa manera, si es que hay un interés de fondo, no solo por lo que haga el alcalde o no, sino porque ustedes tienen un interés propio, unos carros de lujo, según el alcalde. Esa es una pregunta muy importante, don Henry. Y realmente, vuelvo a repetir, es lamentable que una autoridad municipal, como lo es una alcaldía, esté generando estas cortinas de humo y tratando de politizar el tema. El Consejo Municipal toma la decisión por una cuestión de forma. Recordemos que en el Consejo Municipal es donde se aprueban los diferentes presupuestos y diferentes situaciones y el alcalde es simplemente la persona que ejecuta. Entonces, el tema con estos carros eléctricos viene desde la administración pasada y el tema es bastante delicado porque había un presupuesto, había un acuerdo en firme, entonces había una adjudicación también. Si él quería traerse abajo este tema, si no estaba conforme con el tema, primero que nada, como cualquier ciudadano y especialmente como alcalde, debió de haber existido una denuncia para que él pudiera accionar y, por supuesto, traerlo al Consejo Municipal para que se tomara la decisión correspondiente. Bueno, porque doña Istaru, el problema que él tiene es de forma. Sí, doña Istaru, bueno, expliquemos eso, porque entonces sí, el alcalde cuando usa el argumento de los carros es que, a ver, solo por contexto, este proceso contra el alcalde es porque él declaró, ¿cómo se dice el término legal? Desierto o sin valor la adquisición de 16 carros de lujo, carros eléctricos. Esa adjudicación ya estaba. Ustedes lo que lo están procesando es porque él no dejó que avanzara la compra de los carros. O sea, sí hay un interés, si uno quisiera definirlo de alguna manera, sí hay un interés de que la compra de los carros siga. Es que el tema, es importante entenderlo, que al haber un acuerdo firme, se hizo con un presupuesto establecido. Esto quiere decir que la municipalidad va a incurrir en daños y perjuicios porque sí hay una posibilidad de que demanden a la municipalidad. El alcalde es quien debe velar por los intereses de la municipalidad. Entonces, el tema del Consejo Municipal que lo sanciona es meramente por una razón de forma bajo criterios técnicos. Entonces, esa es la situación, que la municipalidad puede enfrentar consecuencias por esta decisión errática del alcalde. Es que el alcalde dice además, Lorena, Fabiana, lo que nos íbamos a gastar en eso, en los carros, lo invertimos en calles y necesidades de los vecinos y por eso están intentando sancionarme. Uno pensaría, el ciudadano común y corriente en la calle diría, pues el alcalde tiene razón, porque en vez de comprar carros de lujo y eso lo podemos invertir en desarrollo para embellecer San José, uno diría... ¿Por dónde van a pasar esos carros de lujo? Diría, ¿verdad? Exactamente. Sí, no tienen calles.
Bueno, la cuestión es que, repito, el hacer una cortina de humo no es justo, porque si fuera así, debió haber habido transparencia, claridad y sobre todo respeto, porque recordemos que el Consejo Municipal y la Municipalidad de San José tienen un poder bifronte, son independientes una a la otra en ese sentido. Entonces, si es cierto que el alcalde Diego Miranda invirtió este dinero, lo cual no lo podía hacer porque, repito, hay un tema de forma, hay un tema de un acuerdo en firme. Eso es algo que el alcalde no puede omitir, no se puede saltar, no puede irrespetar. Entonces, si eso hubiera sido la realidad y si el alcalde realmente considerara que eso está mal, tengamos claro que el alcalde ha sido 8 años regidor. Entonces él estuvo en la administración pasada como regidor. Él estuvo en este acuerdo. Entiendo que lo votó en contra, pero realmente no hay nada más allá de eso. No hay una pronunciación de él, a lo que yo entiendo, porque recordemos que yo no estaba en la administración pasada. Esto es un acuerdo que viene desde antes. Entonces, repito, si esa era la idea de la administración, lo que debió de haber hecho fue, con transparencia, respeto y claridad, traerlo al Consejo Municipal y los regidores y regidoras habríamos considerado el tema y se había resuelto de otra manera, pero aquí la situación es que es un problema de forma con el que él actuó y hay una hay violencia en contra de la probidad, porque esa es la situación que estamos valorando en base a criterios técnicos. Tenemos que decir que hemos hecho gestión con el alcalde, Lorena. De hecho, hace varios días. Desde hace varias semanas. No solo por este tema, sino por otros temas que tienen que ver con incluso el recorrido del Festival de la Luz. Bueno, hace varios días estamos haciendo gestión con la municipalidad, pero ha sido imposible hasta el momento. Seguimos haciendo la gestión porque este micrófono está abierto también para escucharlo a él, que de hecho ha anunciado que va a recurrir esta decisión del Consejo. Doña Istaurú Alfaro, muchas gracias. Con todo gusto. Hasta luego. Bien. Dice que va a recurrir, dice lo que tenemos que hacer es presentar un recurso para que lo resuelva el órgano jerárquico y propio, que sería el contencioso administrativo, dice el alcalde de San José. Ese tema va a seguir generando, Fabiana, de eso no hay duda. Así es, don Henry. Bueno, lo que se le dice es que es por incumplimiento del deber de probidad. Para las personas que no saben qué es probidad, esto se trata de que es este deber que exige satisfacer el interés público por encima de los intereses personales. Fabiana, gracias. Con muchísimo gusto. 7 de la mañana en punto, cumplimos unos compromisos, regresamos con 7 minutos, tenemos un comienzo de día soleado, se nota el frescura del nuevo día, lienzo nuevo, como dicen los poetas, para que lo escriba como quiera y lo llene de color como quiera, pero por favor, pensando siempre en vivir. Seamos felices, por favor, ya, ahora. Uno no sabe en qué momento lo llama el de arriba, dice mi mamá. Las 7 de la mañana y 8 minutos. Saludos a esta hora de la mañana a toda la gente que está con nosotros. Gracias por recibir nuestra señal desde tan temprano, 5 de la mañana, que ya hay gente escribiéndonos. Don Gerardo García dice: yo después de comerme en vivo el terremoto de Limón, quedé vacunado porque ahora ni me levanto de la cama. Es que, don Gerardo, gracias. En Limón, en el 91, ¿fue? 1991, ¿sí? Sí. Fue brutal. Hasta los rieles del tren se torcieron. La placa del mar se salió, que todavía es evidente cuando usted va a Limón. Es que es una referencia muy fuerte. Y es el del tsunami que nos estaba hablando doña Silvia Chacón, que 3 personas fallecidas. Hasta la tierra celebró el gol de Cartago. Ah, claro, eso fue. Gracias al oyente por eso. 7, 9 minutos. Hagamos un balance entonces, Lorena, de lo que sucedió, un reporte de réplicas, lo que ha pasado hasta el momento. Sí, fue a las 9:57 de la noche, la magnitud de 6.1, el epicentro 20 kilómetros al sur de Quepos. El tema de la profundidad, que también es importante, 17 kilómetros fue la profundidad, pues fue sentido de distintas maneras en todo el país y pues principalmente cerca del epicentro. Nos estaban haciendo de hecho el reporte, ya hicimos la consulta con Esteban Chávez, que es el experto del OPSICOR, y ya vamos a escuchar pues también parte de otras declaraciones, pero la aclaración con respecto a la alerta en el celular con la aplicación. Decía Esteban que entre más cerca se está del lugar del epicentro, hay menos margen para poder tener esta posibilidad. Es decir, pues las personas que nos están escribiendo, que nos cuenten tal vez si son de lugares un poco más alejados de Quepos,
que ahí es donde, o si son más bien más cercanos a Quepos, ahí es donde menos se hubiera dado esta alerta. El inconveniente que hubo fue en los sistemas internos, pero bueno, entonces caída de objetos en algunos lugares, de hecho las imágenes pues que tenemos, y principalmente en supermercados, el movimiento de las góndolas fue donde pudimos tener alguna de esas imágenes. Una persona que fue atendida por la Cruz Roja por tema de crisis nerviosa, pero más allá de esto, y de hecho lo estábamos destacando, el código sísmico que hay en nuestro país es lo que permite que un temblor con una magnitud de 6.1 y una profundidad pues que fue de 17 kilómetros, decía, pues esto fue relativo, ¿verdad? Medio, en ese sentido, pues no generara mayores desastres. Y precisamente destacando esto fue parte de la conversación que tuvimos con Esteban Chávez, que es el director del OPSICORI. Destacar el código sísmico que tenemos en nuestro país, y también le preguntábamos sobre la diferencia entre temblor y terremoto, cuándo se usa una, cuándo se usa otra. Eso fue lo que nos dijo. Y efectivamente Costa Rica ha invertido en seguridad. La primera línea de seguridad que nosotros hemos priorizado como país es la de entender los procesos tectónicos, ya sean temblores o volcanes, y gracias a esto hemos creado un código sísmico de construcción lo suficientemente robusto como para que ocurra un sismo de magnitud 6.2 como el de el de ayer en la noche y no pasa absolutamente nada. Vemos caída de objetos, por supuesto que es lamentable porque muchas personas pierden los objetos que están cayendo y que se están quebrando, pero no lamentamos el colapso o no lamentamos la muerte de personas producto de la ocurrencia de temblores, y esto es porque nuestras estructuras soportan lo suficientemente bien la sacudida fuerte del suelo cuando ocurre un evento como estos. Esteban, nos estábamos preguntando hace un ratito, la diferencia entre temblor y terremoto depende de la magnitud o del tema de destrucción. ¿Qué fue en este caso? Eso generalmente en América Latina se ha acuñado la palabra temblor y terremoto dependiendo de los efectos o los daños causados por los temblores o por los sismos. Por ejemplo, entonces cuando tenemos un sismo que genera caída de objetos, daños estructurales a las construcciones, etcétera, lo llamamos terremoto, y cuando no, pues lo llamamos temblor o lo llamamos sismo. Pero la física que controla estos eventos es exactamente la misma, son el mismo proceso. Esta caracterización es independiente de la magnitud, sino que más bien está relacionada con si hubieron daños o no hubieron daños. Entonces, esto es lo que se ha acostumbrado históricamente en América Latina. En otros países como Estados Unidos o Europa no existe esta diferenciación, simplemente existe una sola palabra para describir el proceso, pero nosotros lo hemos hecho o lo hemos acuñado de esta forma. Podríamos decir que es un terremoto entonces. Ok, ¿y ya hay una actualización sobre réplicas? Sí, tenemos un conteo preliminar de 50 réplicas a las 12:30 noche, y estamos trabajando para actualizar este conteo de réplicas porque durante la madrugada se dieron una cantidad importante de estos eventos, pero en las próximas horas vamos a estar comunicando una actualización del número de réplicas que se ha generado. Pero lo más importante aquí es entender que un sismo con una magnitud de 6 va a generar una cantidad muy importante, significativa de réplicas. Así es como funciona la naturaleza. Y lo más importante es entender esto y estar preparados en el caso de que sintamos un sismo. Claro, ahora, Esteban, y el hecho de que haya sido no tan profundo, bueno, digo, la pregunta mejor es al revés. La profundidad tiene mucho que ver en esto, ¿verdad? La profundidad tiene un factor muy importante que ver en cómo percibimos el evento, ya sea qué tan largo con respecto al epicentro pudieron haber sentido el sismo, pero también en el factor de atenuación de la energía sísmica. Cuanto más profundo está un sismo, entonces más tiempo le toma a la energía sísmica viajar desde el hipocentro hasta la superficie, y entonces esto nos beneficia muchísimo porque la Tierra funciona como un filtro y absorbe todas esas energías de alta frecuencia que
son las más destructivas. Lo que sentimos son las frecuencias más largas que nos mecen, sentimos este efecto de mecedura, pero que no son tan peligrosas. Eventualmente un sismo como estos es muy grande. Estamos hablando de que la superficie de ruptura es de alrededor de 8 kilómetros y lo vamos a sentir, por supuesto que sí, pero gracias a esa profundidad entonces se permite la absorción de esa energía que es mucho más catastrófica. Pero este de 17, entonces, ¿cómo lo consideramos? Es un sismo que está ocurriendo en la interfaz de magnitud, no es somera, pero es un sismo que está ocurriendo por el proceso de subducción. No es profundo tampoco, sino que podríamos decir que es un sismo de magnitud intermedia. Claro, ahora, ¿por qué razón no hay tsunami? Nos llamaba la atención eso, que a veces en un temblor muy fuerte se genere eso, la amenaza de tsunami, que ayer de hecho había una alerta, nos decía el alcalde, que comenzó a circular versiones y que puso una alerta a la gente en Quepos, nos decía el alcalde hace algunos momentos. Pero ¿por qué razón no se genera un tsunami teniendo en cuenta que fue ahí en el mar? No se genera un tsunami precisamente porque está ocurriendo a 17 kilómetros de profundidad en la interfaz. Los sismos tsunamigénicos, es decir, los sismos que generan tsunamis, ocurren en los primeros 5 kilómetros de profundidad, donde el material es poco consolidado y la ruptura puede ser relativamente lenta. A una profundidad de 17 kilómetros no va a ocurrir un tsunami. Entonces, gracias a la profundidad del evento, se descarta completamente la generación de un tsunami. Las 7 de la mañana, 16 minutos. Ahí está la explicación entonces, Lorena, que hemos explicado mucho en la mañana con los expertos sobre el comportamiento del mar en estos casos, porque ese temblor se sintió precisamente mar adentro. Sí, y nos están haciendo una nueva actualización hasta las 6:30 de la mañana, 115 réplicas que ha habido, pues en distintas magnitudes también, y pues que igualmente algunas personas que tienen un poquito más activado el sismógrafo quizás las han percibido. La primera y de las más fuertes quizás, de magnitud 4 y resto, fue poquitos minutos después de las 10 de la noche, y ahí, a partir de ahí, bueno, ya llevamos entonces 115 réplicas. Lorena, ¿hay encuesta? ¿Hay encuesta? ¿Qué dice? Sí, más adelante se la voy a leer en el cafecito. Encuesta del CIEP UCR en campaña. ¿Le adelanto algo? Sí. Según la encuesta del CIEP, Laura Fernández parte con clara ventaja, 25%, pero los indecisos son el doble, según una primera definición. Pero ya vamos a hablar de esta encuesta. Repetimos, acaba de conocerse del CIEP, de la UCR. Ya gracias por lo que nos escribe al 7003-1234. Buenos días, familia. Yo me tomo un café con los periodistas de Extra TV. Ayer al instante estaban informando sobre el temblor. Los felicito, sí. Nosotros también, parte de los colegas, de nuestros compañeros, hay que decir que el trabajo de ayer de nuestros compañeros fue muy, muy bueno, el cubrimiento después del temblor. Ya tenemos invitado a esta hora de la mañana, 7:18 minutos. Está con nosotros el ministro Manuel Tovar porque, bueno, lo decíamos, primero era expectativa, ahora es una propuesta real, la candidatura de Costa Rica para el Mundial 2030. Lorena, don Henry, a los que nos escuchan esta mañana, Soleada, pues muy contentos de haber participado en un encuentro histórico en la ciudad de Nueva York junto a mi colega del ICODER, don Donald Rojas, y por supuesto también acompañando a don Osael Maroto de la Federación Costarricense de Fútbol, en la cual se le avisó al mundo que Costa Rica participará junto a Estados Unidos, México y Jamaica como candidatos para albergar la Copa Mundial FIFA mayor a nivel femenino en el año 2021, como usted bien ha expuesto. Y eso verdaderamente, pues además de ser posiblemente el evento deportivo de mayor envergadura que vayamos a acoger en nuestro país, también tiene una serie de efectos positivos sobre la economía costarricense, no solamente en el sector turismo, por supuesto, por la afluencia de miles de personas que estarían viajando a nuestro territorio para seguir algunos de los partidos que se van a jugar acá, sino también pues para el comercio del país, para la inversión. Es una proyección al mundo muy importante que tenemos que sacar buen provecho.
¿Eso nos obliga a qué, señor ministro? Es decir, uno supone que ya cuando le hablan de mundial es hablando palabras mayores. Y a pesar de la experiencia que ya se tiene, ¿qué más? Exactamente, es decir, ¿a qué nos obliga un evento así? Bueno, nos obliga a prepararnos muy bien. Y si bien el evento tendrá lugar básicamente en 5 años, un poco más, 5 años y medio, yo creo que no hay tiempo que perder. Lo conversaba con don Osael Maroto y él pues ha sido muy claro en el sentido de que para que esto pueda prosperar se necesita una articulación con el gobierno, con las diferentes entidades, sea Ministerio de Gobernación, de Seguridad, de Salud, del mismo Comercio Exterior, Procomer, el ICT, Cultura, en fin, hay unas muertes producto de los accidentes. En el 2023 el registro era de 500. Es increíble que tengamos un año con accidentalidad tan alta y gente matándose en carretera todavía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejorar infraestructura de alguna manera, a como sucede con la seguridad en otras áreas, ¿verdad? O en la parte criminal, por así decirlo, se habla de poner un policía en cada esquina. Entonces, ¿poner qué? ¿Un tráfico cada 100 metros? A ver si la gente se comporta. Un experto en estos temas de seguridad vial, que conoce sobre estos sistemas, como nos está funcionando en el país, es don Guillermo Carazo, que es el director ejecutivo del CEFIA. Don Guillermo, es un gusto tenerlo esta mañana. ¿Cómo está? Buenos días, don Henry. Buenos días, Lorena, Francisco y a todos los que nos escuchan en este programa. Un gusto estar acá. Algo estamos haciendo muy mal, don Guillermo. Sí, son varias cosas. Yo diría que es más de una sola cosa. Primero, tengamos conciencia que la cantidad de vehículos automotores ha crecido en un 20% en los últimos 3 años y en un 100%, o sea, se ha duplicado en los últimos 14 años. Esto quiere decir que los vehículos que teníamos en el 2011 a hoy tenemos, por cada vehículo, hoy hay 2. A eso también sumamos el incremento. Mucho más motocicletas de las que circulaban anteriormente, lo sentimos, y ahí es donde entran temas de seguridad vial. Es cierto que hay que hacer infraestructura vial, es cierto que hay que hacer mejoras en intersecciones, pero también es cierto que tenemos temas como de planificación urbana, porque mucha gente tiene que viajar muchas distancias desde donde vive hasta donde trabaja, porque nuestros planes reguladores diseñaron una ciudad en que hemos creado ciudades dormitorio y ciudades y lugares y los centros de trabajo separados. Entonces, sí tenemos que invertir en seguridad vial, necesitamos hacer un plan integral para el tema de motocicletas, necesitamos tener mejor videovigilancia con cámaras como países especializados, con fotomultas, con analítica para la cuantificación y clasificación de flujos, ver dónde están esos cuellos de botella y generar soluciones rápidamente en esos cuellos de botella, como se hace en casi todas las ciudades del mundo. Todo ese tipo de cosas son temas que tenemos que eventualmente trabajar, pero recordemos que hemos tenido un incremento muy alto de la flota vehicular que evidentemente se refleja en presas y se refleja en accidentes. Claro, ahora, don Guillermo, hay una parte que quizás nos esté afectando mucho. Claro, en esto hay mucha irresponsabilidad, falta de educación vial, falta de señalización en carreteras, pero es que hay un ingrediente que llama mucho la atención y es el hecho de que esté cada vez circulando más motocicletas disfrazadas de bicicleta. Bicimotos. Las bicimotos, sí. Que ahí hay un índice altísimo de accidentalidad. Eso vino como a agravar el panorama. Es todo un tema exactamente que se suma a este problema. Por eso decimos que son muchas cosas. Porque tener bicimotos, que son bicimotos diseñadas para ser bicimotos, y tener bicicletas a las que se les pone un motor. Y hay temas técnicos como los frenos de esa bicicleta que están hechos para frenar un pedaleo de un ser humano, no están hechos para frenar a la potencia que lleva un motor. Entonces empezamos a tener una serie de problemas técnicos. Adicionados a eso, las personas que usan bicimotos no tienen licencia, no tienen los cursos de seguridad vial. Son los primeros que pasan los semáforos en rojo asumiendo que los semáforos son para los carros y no para las motos y bicimotos.
dicho sea de paso, también vemos motos que llegan, ven el semáforo en rojo y pasan. A veces pasan porque ven que no viene nada, pero en un 1% de las veces en que tal vez sí venía un carro y no lo vio porque se lo tapó algo, pasa y entonces sucede el accidente, que son las cosas que normalmente pasan. En intersecciones, por ejemplo, que una moto quiere ver a la izquierda, hay 2 carriles, hay un carril de a campo, pero pasa y el carro que viene en el otro carril lo atropella porque no sabía que iba a cruzar una moto, teniendo la vía del automóvil. Ese tipo de cosas son cada vez más frecuentes y son las que generan la cantidad de accidentes que tenemos. O sea, volvemos a decirlo, nuestra infraestructura vial es muy parecida a la de hoy, a la de hace 10 años, pero tenemos el doble de carros y una gran cantidad de motos adicionalmente. Sí, don Guillermo, dice un oyente, gracias a don Raúl Castrillón también por escribirnos y nos saluda esta mañana, y otro oyente que dice que la cifra puede ser mayor porque mucha gente muere en los hospitales o en el traslado en ambulancias, es decir, no mueren en el sitio. Esa cifra de 600 y algo que vamos a superar es de muertes en el lugar del accidente, pero que la cifra puede superar los 1000 si se tiene en cuenta que mucha gente muere en los hospitales. Toda la razón, ¿verdad? Es correcto. Depende, así es como se hacen los partes médicos. Es muy probable, para efectos de temas de seguridad vial, que podamos decir que esa cifra es mayor. Eso es cierto. Para efectos comparativos, esto siempre ha sido así. Entonces, los datos son medidos de la misma manera y eso nos permite hacer una comparación de año con año. Y entonces, cuando hablamos de los porcentajes de crecimiento, ese dato sí es correcto porque este factor que puede distorsionar la cantidad ha sido así en todos los años, por tanto los datos son comparativos entre sí. Y sí, efectivamente puede ser que la cantidad de accidentes mortales sea aún mayor. Y también aquí influye la parte de que a todos nos precisa, de que yo tengo prioridad sobre los demás, entonces eso también pues tiene mucho que ver. Sí, tenemos 2 cosas ahí, es que dice que tocas eso, Lorena, porque primero hay una cierta irresponsabilidad, porque al ser las presas mayores, la gente empieza a usar más el celular, entonces empieza a whatsappear, escribir. Entonces vemos una presa que alguien camina y alguien no camina porque está escribiendo un WhatsApp, tiene que pitarle el que está atrás para que se mueva. Todo eso hace que retrasemos más las presas y entonces en esta vida apurada que tenemos hoy, la gente, como bien lo decís, está apurada, trata de presionar y no tenemos esa parte social de ser más colaborativos con la sociedad y pensar más en el bien común y no en todos. Por ejemplo, en Costa Rica es común rayar por la derecha. Ningún país del mundo en carreteras de 2 vías se raya por la derecha. Por ejemplo, cuando estamos en carreteras. El tránsito lento va por el carril izquierdo, dentro de esas mismas presas. Entonces eso obliga, hay que rayar por la derecha porque el camión que va despacio está en el carril izquierdo. En un parqueo usted va a estacionar, en el resto del mundo, el que viene en el parqueo frena para darle campo al que va a salir. En Costa Rica, cuando usted está en un parqueo y quiere salir, reza para que no le peguen mientras está saliendo. Sí. O sea, son temas de cortesía y seguridad vial que los costarricenses no respetamos y que en cualquier otro país sí. Pues, don Guillermo, finalmente, ¿dónde deberíamos trabajar como sociedad? Y si usted planteara esto en un debate frente a los candidatos, decirles, trabajemos por este lado, este es el camino que deberíamos tomar para evitar que lo sigamos matando en carretera. ¿O es tan amplio el tema que no se puede definir así como en una sola política de gobierno, por ejemplo? Son varias políticas del gobierno, don Henry. Efectivamente, en temas de seguridad vial es importante arreglar el tema de las motos y las bicimotos. Es importante el hecho de tener cámaras de seguridad vial, mejorar los semáforos, usar semáforos inteligentes. Hay muchas cosas que se pueden hacer en temas de seguridad vial. También hay que hacer inversión vial para mejorar los puntos de dolor de nuestro sistema vial. Hay que mejorar el transporte público para tratar de sacar carros de la carretera y motos de la carretera, temas del tren, monorrieles, transportes públicos, ese tipo de cosas. Deberíamos tener un buen sistema de transporte público. Tenemos una ciudad muy grande, que ciudades parecidas en área y habitantes tienen sistemas de transporte público modernos que San José y La Gama no lo tienen.
y también tenemos que hacer una política de desarrollo urbano distinta a la que se ha hecho de poner zonas residenciales, ciudades dormitorio y los centros de trabajo totalmente separados y alejados. El uso mixto, más denso, en altura, en los centros metropolitanos, no estoy diciendo hacer edificios en todo el país, sino en los centros urbanos de cada cantón, por ejemplo, que generen fuentes de empleo y hacer que la gente lo más posible trabaje y viva en el mismo cantón o viva en un cantón y trabaje en uno a la par o cercano, no todos tan lejanos. Entonces, todo ese tipo de cosas en conjunto unas son de corto plazo, como poner videocámaras y sistemas viales, otras son de más largo plazo, como esto del ordenamiento territorial, pero tenemos que trabajar en todas para poder tener una solución. Pues bueno, don Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Desde Buena Mañana. Con todo gusto, don Henry, un saludo a ustedes y que tengan un buen día a todos los que nos están escuchando. Gracias. Don Guillermo Carazo es el director ejecutivo del CEFIA, del Colegio Federado de Ingenieros. Como bien titula un periodista en un medio de comunicación, Costa Rica viaja a gran velocidad para un 2025 con muertes en carretera, un récord. Lástima, sí. Sí, todos los días tenemos un reporte, ¿verdad? Sí, hay reportes y muchos justo son relacionados con motocicletas. Todos los días. Las 7 de la mañana, 51 minutos. Esto es Desde Buena Mañana. De la seguridad vial. Bueno, hay lugares donde la demarcación no existe. Totalmente, no hay. Buenos días, la educación vial, videocámaras y multas, que nos duela la billetera. Que duela, es decir, que pago 20,000 colones y sigo haciendo de las mías. No, que pero se sienta. Yo no sé si, por ejemplo, estos decomisos de motos, bicimotos, realmente le duelen a la gente, ¿verdad? Sí. También. ¿Por qué no se da educación vial en el colegio? Esto es cultural. Y si se tiene que trabajar desde ahí, todos los años es lo mismo y no se aplica, pero si nos quejamos, dice otro oyente, sí, todos los años. José Miguel, gracias. Vamos a las buenas noticias. Ed Sheeran es allá al fondo el invitado hoy, desde que comenzamos nuestra edición, porque en mayo estará noticia. Los oyentes también esta mañana que han tomado cafecito con nosotros toda la mañana. Jafet dice, a propósito de la seguridad vial, Lorena, que la seguridad vial debería de aprenderse en el colegio, como en algunos países como Estados Unidos. Tenemos las aulas, suficientes docentes, el MOP, COSEBIA, etcétera. Además, los jóvenes que gusten pueden optar por sacar su licencia de una vez en el sistema educativo. Los carros se están malogrando en las instituciones públicas, solo falta voluntad para hacer bien las cosas. Ahorita la educación vial es la de los chiquillos que van en el carro con los adultos peleando. Entonces eso es lo que aprenden. Otro oyente que nos dice, qué importante una restricción vehicular más amplia, desde el aeropuerto hasta la Galera, Entre Ríos. Un abrazo, excelente programa. No sé, don Carlos León, gracias. No sé. Posiblemente ahí se refuta con el tema de cómo trasladarse entonces. Si no hay transporte público eficiente, que es lo que usualmente la gente dice, que omite la restricción vehicular o que no pueden porque no tienen otra forma de traslado. Hablando de transportes y hablando de vías, el Boulevard de Heredia, que ha generado tanto debate, no ha comenzado ya toda la construcción, pero ya hay comerciantes y vecinos allá en Heredia que no quieren que se haga el bulevar. Algunos dicen que debería tener ese bulevar. Pues ahí estuvo hablando con la gente Mariana Sandoval. ¿Conoce esta calle en Heredia Centro? En febrero, la municipalidad presentó el proyecto Boulevard Heredia por Media Calle, una iniciativa que busca transformar 400 metros desde el Liceo de Heredia hasta la Universidad de las Ciencias del Arte, con un objetivo claro de parte del municipio. Bueno, es un proyecto que ahorita está en pausa, ¿verdad? No está presupuestado de momento, sin embargo, es un esfuerzo que ha estado haciendo la municipalidad hace algunos años para atrás, hasta, para proyectarse en el mejoramiento de todo el espacio público, el aprovechamiento también y apropiación de esos espacios públicos que tenemos. Mientras el proyecto ni siquiera inicia todavía, rótulos como este, fuera de los negocios, son cada vez más comunes ante la molestia y dudas de algunos comerciantes y vecinos. Eso va a ser un caos. Si usted supiera las precios que hay aquí, y eso sería prácticamente darle este cambio a los indigentes. Muy interesante, fuera muy nutritivo para la población tener un boulevard aquí en el centro de Heredia, donde sería muy encantador y muy importante para la sociedad. Aunque el proyecto sigue en pie, aún no hay presupuesto asignado y la preocupación de parte del sector comercial crece.
Claramente hay posiciones a favor y en contra, ¿verdad? Hay un grupo que está en contra y otro grupo que está a favor. Sin embargo, ambas partes se han escuchado. También de las inquietudes que han surgido de estos temas, pues se ha podido reflejar que efectivamente en el proyecto están solventándose o se están proponiendo soluciones para esas problemáticas que más bien ellos desde ya son las que están diciendo o vislumbrando que tenemos ahorita en el cantón. La expectativa es alta, tanto para comerciantes como para residentes. Ahora todo dependerá del diálogo con la comunidad y de las próximas decisiones del Consejo Municipal para saber si el proyecto avanza o queda en el olvido. Ese debate está bueno, Lorena. Está bueno. ¿Usted quiere bulevar? Usted es herediana. ¿Le gustaría el bulevar? No. No está muy de acuerdo. Creo que no hace falta. Por lo menos ahí no. Ok. Me parece que Heredia ya es bonito. Sí, pero sí no sé si es el corazón de Herediana, no de equipo, que me hace pensar que por lo menos esa zona donde se pretende hacer ya está bonito. A mí sí me gustaría, ¿sabe? Yo soy pro bulevares. Yo, pues obviamente por tema de trabajo y gracias a Dios puedo disfrutar de un carro, pero me gusta más pensar que se abre la posibilidad de bulevares. Sí. A mí me encanta ver bulevares, me encanta ver que los bulevares sean la prolongación de los parques, que usted sienta que el parque se prolonga hasta su otro destino, pero además con cafecitos a los lados, que usted pueda leerse un libro, ver pasar gente, caminar. Yo sí estoy de acuerdo con los bulevares. Eso en aras del debate, la gente pues tiene su opinión. Sí, se ve súper lindo y por ejemplo el que está al costado del edificio, bueno, a la parte del de Correos, ¿verdad? Entre el Correos y la escuela que está en la otra parte, esos son 100 metros y está súper bonito, ¿verdad? Y de hecho, ir a sentarse ahí, ¿por qué no? ¿Verdad? Ir a comprarse un helado en una esquina. Perdón, pero este bulevar entonces, el que se está pensando, ¿cuál es? En toda una esquina hay una heladería que vende unos helados que hay fila, siempre hay fila. ¿Es esa calle? Ah, no, creo que no. Es la otra, al otro lado. Ok. Y la que está, a ver, ¿dónde está esa heladería que es muy famosa? Sí, los colombianos. Es muy famosa, ¿verdad? Siempre hay fila, siempre hay cola. Yo creí que era esa vía, que era esa calle. No, yo entendí que es más bien la del Liceo de Heredia, porque cuando Mariana dijo, ¿usted no conoce esta calle? Pero eso ya no es bulevar, yo creí que es que la del Liceo de Heredia no. Ah, ok. Yo creí que ya ese era bulevar. Bueno, ahí está el debate y esto siempre los bulevares van a generar eso. Pero usted vaya a un bulevar, por ejemplo, como quedó el bulevar frente a la asamblea, donde era la asamblea antes. Sí. Es muy bonito, que desemboca ya en Cuesta de Moras. Ese bulevar quedó muy bien. Oyentes, para despedirnos ya a través del 7003-1234. Dice, buenos días y bendiciones. En mi opinión, no creo en encuestas nacionales. Es un medio donde todo está politizado. Pues sí, don William Mora, gracias por la opinión. Pues sí, es que es política. Si nota que está politizado, es que en efecto todo esto tiene que ver con la política. Ahora, las encuestas siempre nos van a generar eso, creer o no creer en ellas. Sí, y los resultados, dependiendo de los resultados que haya, se cree más o se cree menos quizás. Sobre el tema municipal, un oyente dice que quedaron muchas dudas con el alcalde y que por favor consultemos cuáles son los carros, marcas y costos y objetivo. Los carros son eléctricos. Los que tuvieron la intención de comprar, está todavía la intención de comprar esos vehículos, son eléctricos. Otro oyente dice, hola, buenos días. Recibí la alerta como alerta en tierras morenas de Tilarán. Saludos, Mauricio. Qué montón de oyentes. Qué pena, no creo que ya no voy a alcanzar a leerlos todos, pero gracias por haber participado. Nos vamos, Lorena. Nos vamos, 10:30 de la mañana, los esperamos. Hay mucho análisis, muchos datos de la encuesta del CIEP. Bueno, y esperamos eso sí que Paulette Barrantes y Montserrat Castro hagan un buen trabajo universitario. Que hablen bien de nosotros. Tuvieron un día con mucha información. Sí. Esperamos que